40 va a ser tiempo de presentación del Señor a los suyos en secreto. Y 5, vas a ver, están perdidos. Y eso tiene que ver mucho con el sacerdocio a los 25 años y función a los 30, un 5. Ahí hay misterio. Y ya me está jalando las orejas. Ahí hay misterio. Entonces quiere decir que en la entrega del cuerpo y en la muerte de algunos y la inmortalidad de todos los transformados, viene lo que se llama, en este caso sería la preparación exacta de inmortales para su vida. Déjenme decirle esto, con eso cierro, porque ya el tiempo nos escogió. Nosotros vamos a ser inmortalizados de la misma manera que Cristo 40 días estuvo inmortal en la tierra, tratando con mortales. Entonces eso quiere decir que nosotros antes de irnos vamos a tratar con mortales, pero inmortales nosotros. Ahí sí ya no nos toca a nadie. Ahí es donde vamos a poder ayudar al resto de la simiente de la mujer, que va a estar en apuros. Y que entre paréntesis, esa simiente que se va a quedar, yo tengo la sospecha que debe de juntar alimentos. Por eso hay gente que tiene bodegas y ya bien saben que se van a quedar. No sé hasta qué punto les van a servir las bodegas. Muy bien, cierro ahí, hermanos, por causa de que yo creo que con las preguntas nos vamos a dar gusto, ¿verdad? Tenemos un buen tiempo de preguntas. Yo voy a poner aquí, digamos, unos 40 minutos de preguntas, a ver si nos alcanza. Bueno, ¿dónde empiezan las preguntas? Vamos a poner 40. Usted decía que el espíritu muere al nacer o al ser engendrado. Muerte espiritual. ¿Cómo? El espíritu sí muere espiritualmente al ser engendrado o al No. o al conocer bien y mal. El espíritu muere cuando el alma peca y peca y peca y lo mata. Mientras está vivo el espíritu, por eso los niños están salvados. Hasta la edad que conocen el bien y el mal. Hasta la edad que conocen el bien y el mal. Quiere decir que un niño se va a perder cuando peque voluntariamente. No va a morir su espíritu, pero mientras no se va a morir su espíritu. Está vivo ahí y la sangre de Cristo lo tiene ya en la lista, o sea, en el reino, pues, de hecho, de derecho. Porque lo que va a sufrir el niño son las consecuencias de la contaminación del cuerpo Adán, pero no el pecado de Adán, porque el pecado de Adán, el niño todavía ni sabe de qué se trata. Muy bien, ¿por dónde vamos? Acá. Con respecto a la involución del cuerpo, es innegable que nuestros cuerpos van involucionando, ¿verdad? Se nota, sí. Se nota. Pablo hablaba en 2 Corintios 4, decía él, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Yo pensaba algo, ¿será que Pablo, a la medida que tenía sufrimiento, el cuerpo de él como que iba atrayendo vida del espíritu, y por eso en alguna manera podían poner paños en su cuerpo y llevar sanidad? No, ahí se está refiriendo concretamente a llevar el sufrimiento y la muerte por causa de Cristo, pero no que se esté mejorando el cuerpo por eso. No hay evolución del cuerpo sino hasta que haya mutación. Así que no va dirigido a eso, aunque tú estás haciendo deducción, pero no es lo que dice el texto. El texto no dice eso. Ahora, queremos que hagan preguntas concretas. Concretas, hermano, por favor, para que le saquemos todo el jugo. No aportaciones, porque la explicación ya fue dada, las aportaciones les pueden dar después. A mí. María le ministró al Señor a nivel del alma. Digamos, ¿no será que la iglesia de alguna manera está en estos momentos ministrando al alma? No, es lo que está haciendo. Es decir, digamos, ¿en qué momento será que será en ese momento de la transformación que realmente la iglesia va a ministrar al Señor en el Espíritu? No, hermano, no juntemos todo. Mira, la iglesia, su papel ahora es ser casa de verdad acogiendo a todos los regenerados.
hacerlos crecer y ministrarles al alma, para que el alma se limpie más rápido, se entregue, etcétera. Pero no es que allá vamos ya estamos adorando en espíritu y en verdad. Allá va a ser sin las trabas del cuerpo, que ya va a estar mudado. Ahí está. Muy bien, ¿por dónde vamos? El Señor Jesús fue exaltado en el momento de que pasó el Jordán, porque Él mantuvo una unción continua por comunicación con el Espíritu. Nosotros podríamos también ser exaltados o mantener exaltación por mantener una comunicación como Jesús lo hacía con el Espíritu, porque creo que la exaltación le vino a Él según lo que se está viendo ahí en el Jordán, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo y Él mantuvo una comunicación diaria de la voluntad del Padre. No, miremoslo así. Por entrega del ser al Espíritu Santo que está en nosotros, al nacer de nuevo, vamos a ir creciendo hasta dar frutos. Pero la exaltación de que estoy yo hablando es una exaltación que viene súbitamente en el ungimiento o en el bautismo con el Espíritu Santo. Los ungimientos son bautismitos para nosotros. El bautismo es uno, el Espíritu. En el caso de Cristo, Él fue ungido como un súbdito de la ley para darnos la gracia. Pero no fue bautizado con el Espíritu Santo. Él no operó ahí como bautizado, sino como ungido. Me ungió Dios para esto, esto y esto y esto y esto. Más los 7 espíritus de Dios que estaban sobre Él. En plenitud, porque Él es y será un santo perenne, por voluntad propia. Pero nosotros no podemos recorrer exactamente, es una semejanza esto de esto, no es una identidad. Perdón, hermano, que hay otra, o es para lo mismo. Perdón, es que no hay micrófono. Perdón, es que sin micrófono no se graba la pregunta. Mejor que hagan la de... Sí, por favor, cuando quieran intervenir, pidan el micrófono. Sí. Con respecto ¿Saben por qué es, hermano? Porque si no, no sale grabado. Con respecto a los niños que son salvos, hermano Otto, hay allí cierta diferencia en cuanto a los niños que son hijos de salvos a los que no son hijos de salvos. Sí, hay cobertura. O sea que cobertura. seguimos igual como hemos seguido. Es igual. Cuando veamos el tema de los niños vamos a ampliar eso, pero sigue igual, hermano. Igual. Esto no altera nada, solo estamos viendo la semejanza del cuerpo místico con el cuerpo físico. Aquí decía el hermano. Sí, hermano, la Boris. pregunta que yo tenía era, entonces el bautismo del Espíritu Santo para nosotros se podría decir que es por causa de que tenemos que ser regenerados. Y en Cristo No había bautismo del Espíritu Santo, no tenía necesidad de regeneración. No. Nosotros empezamos a ser regenerados desde que el Espíritu Santo está en nosotros. Desde que creímos. El Espíritu Santo está regenerativo en nosotros. Si no hay Espíritu Santo actuante, como si no está actuante el Espíritu Santo, no hay engendramiento del Espíritu. Entonces no hay regeneración en la persona. Sería el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Entonces tiene que ser regenerado. Es decir, mantenido, pero increciendo, en ascenso. Pero no que al bautizar está ya regenerándose. No, viene regenerándose. Esto viene como a acelerar la regeneración, pero no más que en el sentido de ministerio, no de salvación. Hermano Otto, a mí me llama la atención cuando Satanás le dijo a Eva en el huerto. Pero vas a preguntar, varón. Seréis como Dios. ¿No será que Satanás estaba atisbando la restauración final del hombre, hermano? Porque ¿no será que él conoció nuestro origen preexistencial? No, sí lo conoció. No, si él está haciendo lo que está diciendo, porque quiso sabe. Ser semejante, él quiso ser semejante al Altísimo. Pues si él estuvo un poquito menor que los dioses. Solo que se dio vuelta, ¿verdad? Entonces, sí es por eso que eso está diciendo. Háganse como Dios, de la manera que yo me quise hacer como Dios, eso sí no lo dijo. Y me derrumbaron, ¿verdad? Que eso es lo que había haber dicho Satanás ahí. Háganse como yo, así caen ustedes también. Pero la Evita no le dio la cabeza ahí, hermano. Pensando en el nuevo nacimiento del Espíritu,
yo estaba tratando de divagar una duda que tengo. Nosotros salimos como espíritus de la mano de Dios. Y allí no había sexo. Fue solo al llegar a la tierra que ya hubo una definición de sexo. Para hombre y mujer. Ahora, cuando usted mencionó de que la mujer pasó para ser propiedad del varón, precisamente había compartido con las hermanas de la iglesia acerca de lo que se le requiere a la mujer para salvarse, el engendramiento de hijos espirituales. Sí. Entonces, a la mujer entonces hay una mayor demanda. Sí, para... es más lento el proceso, más grande la demanda. Por eso ella tiene que tener velo mientras haya diablo. Porque ataca a ella más que al varón. Entonces tiene que refugiarse en su cabeza y su velo. O sea que también en ella hay un proceso de regeneración No, más pues, largo, ¿no? Sí. Es que sabes que la creación de la mujer es aparte de la del hombre. Es que ese es el punto. El punto es que no fueron creados iguales. Si al no ser creados iguales no va a ser evolución, ciclo evolutivo igual, pues. Tiene que ser más lento. Se pagaba más por el varón que por la mujer para redimir. Sí, entonces aquí estaría mi pregunta concreta. Hermano, la mujer deberá hacer un mayor esfuerzo, si podría decir así, para poder ser novia o ser celeste. Ya bajo el Espíritu Santo ya no hay varón ni hembra, entonces ahí es un esfuerzo similar, igual pues. Pero ya en la evolución es con donde la mujer ha tenido más tropiezos, no en el momento de que el Espíritu los pone parejos, bajo la unción pues. Ya no hay varón ni hembra, pero al pasar la unción hay varón y hembra otra vez. Entonces quiere decir que, basado en este punto, que nosotros tenemos que ver, hermano, que la importancia que tiene el momento de la concepción física. Porque se está descubriendo que los niños se dan cuenta desde estar célula, creo yo, memoria celular se llama eso, hasta lo que no se concebía, hermano. La ciencia médica inclusive antes creía que el cordón umbilical aislaba de todas emociones y solo transmitía vida, sangre. Pero no, ahora se sabe que el momento de la concepción, el estado de los que van a procrear, psíquico, influye en el niño, en qué alma van a poner ahí, en ese cuerpo. Por eso niños hijos de violaciones y de sátiros y todas esas cosas, están optando ahora por abortarlos, y eso ya es criminal, por supuesto. Pero ¿es por qué? Porque nacen, dicen, monstruosos, espiritualmente, mejor dicho, anímicamente. Entonces quiere decir que el momento del amor de los que procrean es importante para qué alma a qué clase de alma se va a anidar en medio de esos genes. Por eso los niños no deseados son un problema. ¿Se dan cuenta ellos, sí, de que no los deseaban? Acabo de oír el caso de una persona que el niñito de pecho repudiaba a la madre hasta el día en que ya está más grande, y explicó por qué. Porque lo habían repudiado. ¿Y cómo se había dado cuenta? Y la repudiaba, le daba la pacha a la madre y no la tomaba, se la daba a cualquier otro y la tomaba. Y le hacía así a la madre, chiquitico, si hablara. Entonces, de tal manera que tiene que ver mucho eso, muchísimo. Y la mujer y el varón tienen dos ciclos biológicos diferentes, porque son de diferente origen creativo. Las partes, por lo menos la parte física. Bueno, la parte anímica también, porque la mujer se ha probado que es cerebelosa, emotiva, y el varón es más cerebral, se supone, ¿no? Ahora, imagínese usted, el diablo ataca más al emotivo, por eso la mujer es más abierta a cualquier espíritu, y por eso hay que cuidarla más, porque por ahí es donde se meten los espíritus, más que con los varones. Porque los varones son menos emotivos, ni caso le hacen al espiritote que está ahí, y la mujer ahí está coqueteándole al espiritote, y ahí cae, ese es el vaso frágil, que dice Génesis. ¿Más? Viene otra pregunta con respecto a esto. Entonces se podría decir que habían espíritus femeninos y espíritus masculinos
aún antes de que fuéramos encarnados, hermano, para que un espíritu venga a ser femenino o con cuerpo femenino. Yo creo que sí, el Señor es el que decide qué espíritu va a poner. Porque cuando hay guerras, se mueren hombres en la última guerra mundial, empezaron a ser solo mujeres, solo varones y varones y varones y varones. Alguien estaba reponiendo a los hombres. Luego entonces uno no decide el sexo, aquí, los padres pues. Tremendo. ¿Para dónde va la cosa? Calma pueblo, no se emocionen, no se hagan cerebelosos. No. Estaba yo viendo un asunto ahí, cuando Adán dice que fue criado, o cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y Dios dio un soplo. Entonces, ¿qué sería lo que entró ahí? Vida. ¿Vida o el espíritu? Sí, el espíritu es vida en el alma. Y el alma está en cierta forma relacionado con la sangre. Pero la vida es espíritu. El espíritu es vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Por eso cuando estamos oyendo palabras rema, es vida que estamos recibiendo. Soplos del espíritu. Otra pregunta, a raíz de lo que estaban diciendo acerca de los niños. Hermano, esto es un problema en las iglesias. ¿Qué podríamos hacer entonces con hijos así, pero criados por padres que que están en contra de los padres? ¿Hay una forma de una reconciliación con los padres con los hijos, o hay una Sí, hay remiendos de la olla, pero lo que hay que hacer es evitar que la olla se rompa. Es decir, fortalecer los hogares, que no haya problemas, porque esos problemas se van a grabar en los genes y se van a pasar a los hijos. Es decir, por eso es que el Señor puso el divorcio, hermano. 24 de Deuteronomio. Por eso Dios puso el divorcio, porque un yugo inaguantable, Dios lo rompe. Porque es preferible que vayan a dirimir sus asuntos ellos que son culpables y no que se lo traguen los hijos en la casa. De un niño que ve aterrorizado que están apelmazando a la madre enfrente de él, ¿cómo va a crecer? ¿Y cómo irá a crecer ese hijo si el papá predica después de pomacear a la mamá? ¿Cómo va a crecer? Resentido contra el evangelio. Sí, hermano Otto, el espíritu de los cuerpos vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Mi pregunta es que si el espíritu puede tener algún juicio de tipo destructivo, porque me parece que es a Satanás de quien la Biblia habla cuando le dice, y para siempre dejarás de ser, sí. Y él no tenía cuerpo. Entonces es mi pregunta. Sí, hermano, es muy buena pregunta, porque fíjate que definitivamente el espíritu tiene juicio. Yo no puedo ampliar mucho eso, aparte porque no es el tema, pero fíjense bien en esto. El alma pecó y el espíritu murió. Eso se le hizo daño al espíritu, pues. Y esa es una muerte espiritual, pero puede haber una muerte permanente que se le dé al espíritu. Por esa cita que tú acabas de dar, es muy lógica. Ahora bien, ¿qué es lo que es ese proceso biológico del espíritu? Eso es lo que tal vez es un poco desconocido para mí. Tal vez más adelante sale más luz. Pero yo creo que sí para mí tienen juicio espíritu, alma y cuerpo por separado. Por separado. Amén. Perdón, hermano, ahorita que usted dijo eso, se me viene la escritura que dice, el alma que pecare, esa morirá. Esa, el alma. Sí, pero ahorita estamos viendo que un pecado del alma repercute en el espíritu. Sí. Entonces no solamente muere el alma, sino ya involucra las tres áreas, porque la muerte de un alma implica la muerte del cuerpo, y también la del espíritu. Sí, pero el espíritu es más, ¿cómo te dijera yo? Como que habrá que haber un cúmulo de cosas que haga el alma para que pueda matar al espíritu. Primero contrístalo, primero al Espíritu Santo. No es ipso facto. No, porque entonces morirían al mismo tiempo. Y creo que ahí caería la persona, porque un alma muerta y un espíritu muerto, y el cuerpo no tiene función. Amén. Entonces empezó a caer por ¿cómo se llama? Ataques al espíritu y al espíritu, hasta que murió el espíritu. Es decir, cuando Adán murió instantáneamente, que fue al comer el árbol, comer el fruto, murió instantáneamente su alma, ya está muerta, pero entonces el espíritu todavía mantuvo el cuerpo vivo, hasta que
murió físicamente. Ahora van a tratar con ese espíritu, y van a tratar con esa alma, y van a tratar con ese cuerpo. Hermano Otto, acá, el espíritu no tengo en claro, el espíritu tiene sexo. Bueno, mejor dime la pregunta completa porque me quieres agarrar la cola. No, Después me puedes dar digamos jalón. por la pregunta que hacía hermano Donald. Sí, sí. ¿Será que una persona nace mujer porque el espíritu era femenino, tomando en cuenta lo que dice Isaías de los Bueno, espíritus femeninos? Digamos que Dios va a determinar el sexo del espíritu. Entonces en el momento de introducirla en el cuerpo, va a poner un alma que no va a ser trastocada, entonces va a ser femenino o masculino, según él decida, según los planes que él tiene. Por eso dijimos la ley de Malthus. Por eso, cuando hay muerte de más mujeres, nacen solo hombres. ¿Quién está regulando eso? No lo están regulando los humanos. Lo está regulando alguien que puso el regulador ahí. Bueno, es solo mujeres, solo hombres. Ahora emparejen. Eso es extrahumano, totalmente. Entonces yo de ahí me cojo para decir que el espíritu femenino o masculino, Dios lo va a determinar para nivelar las acciones. Quizá cuando vienen los trastoques de conflictos genéticos, como todas las generaciones anteriores pasan en uno y ahí están agazapadas, entonces es posible que haya trastoques de batallas ancestrales y entonces pueden haber homosexualismos, pueden haber esto y el otro y el otro, pero no creo que sea un espíritu femenino que se metió en un varón o un varón, un espíritu masculino, porque entonces como que se hubiera equivocado Dios. Pero ahí no se equivocó Dios, lo que pasa es que hubo trastoques genéticos. Por eso yo quiero hablarles de más adelante de cómo el Señor me dio luz estudiando ayer los Giborim y los Nephilim. Me dio la luz siguiente: los Giborim, que son híbridos, no son extrahumanos. Los Giborim son hijos de trastoques genéticos, de tal manera que el Señor me abrió el panorama, y no lo voy a tocar más amplio porque es interesante, pero para el punto. Entonces, los hijos puros, mantenidos puros de Set, acuérdense que hay una enseñanza sobre los setitas y los cainitas, se mezclaron, pero no son extraterrestres. Me hicieron ver claramente que eso no era lo que habíamos pensado. La incursión tremenda es la de los Nephilim. Esos son extraterráqueos, son de otras órbitas. Entonces ellos vinieron y estaban desde antes que Adán fuera puesto, pero no había hibridismo de ninguna especie, porque ellos no podían cohabitar con los hombres, con las mujeres. Entonces vinieron ellos, influyeron genéticamente, de tal manera, de la misma manera que influyeron genéticamente en Can, y no que Can era un híbrido, pero Can llevaba su gen alterado. Bueno, pero volvamos al punto. Entonces, los Giborim son producto de un cruce de la descendencia de Caín con la descendencia de Set, como se dice, y yo había rechazado eso mucho tiempo. Ahora oigan bien esto. Pero cuando se unieron los hijos de Dios, simiente pura, con las hijas de los hombres, entonces vino que se cruzaron cainitas y setitas, pero los cainitas sí venían híbridos por la mujer de Caín. Ahí está el daño. Entonces eso contaminó a la simiente santa, y todo eso lo estaban influyendo desde los astros de su origen, los Nephilim. Entonces los Nephilim hicieron que eso sucediera, porque los hijos de Aná, que eran Giborim, también eran de los Nephilim. Dice Números 13:33 en la Biblia Rotterdam, que tiene por ahí. Ya se fue Herbert. Muy bien, ya noten eso. Entonces tu pregunta era. Mi pregunta era específicamente sobre el sexo. Si el espíritu tiene sexo masculino. Bueno, femenino. yo diría que no, que son neutros, pero que Dios les pone el sexo.
A los espíritus. Sí. Bueno, tesis. Vamos a ver qué más sacamos por ahí. Es que eso estaba tremendo, la genética. Vamos a tener que hacer un estudio de genética bíblica. Allá con hermano Jorge. Hermano Otto, viendo el capítulo 1 del Evangelio de Juan, no es aportación, es pregunta. Que conste. Lo que pasa es que se agota, no se permite que se agoten las preguntas y entonces uno se queda dando vueltas y entran otras por allá. Yo quiero, hermano, que por favor me aclare. En el capítulo 1 de Juan se ve bien claro la preexistencia en Juan, como que él vio todo el panorama. Fíjese, en el verso 15 del capítulo 1 dice, Juan dio testimonio de él, Jesús, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Pero ahora viene la pregunta, porque era primero que yo. El era es una afirmación por el hecho de la grandeza de Cristo, o el era es decir, no me refiero a lo fisiológico, sino antes de entrar Juan en el tiempo, él ya sabía que Cristo era. No, él lo está diciendo ahí, ahora que ya lo sabe, pero que evidentemente el Señor empezó con su espíritu alguna vez allá en aquellas esferas, eso es también la misma verdad. Sin quitar la divinidad de Cristo. No, es que, mira, muy aparte es, Cristo siempre ha sido Jesús, aunque digo el Hijo, o digamos Dios, que Él es Dios. Él ha sido siempre como Dios. Lo que está hablando Juan ahí es que en un momento su espíritu se hizo como el de Él humano, pero antes que el de Él. Sí, la palabra era, para mí es... Sí, fue antes que Él hecho. Es como para reafirmar la preexistencia. Fue hecho antes que el de Juan, pero fue hecho. Pero no lo comente mucho porque esto es fuerte, porque puede alguno creer que estamos diciendo que Cristo es creado. Eso. Lo que estamos diciendo es que Cristo Dios, como Dios, es increado. ¿Ok? ¿Lo oyó bien? Pero su parte humana derivada empezó. Esa era antes que yo tiene dos implicaciones. El era es la divinidad del Señor. Sí, por eso dije las dos. El antes que yo es que Juan también estaba hablando posiblemente de la eternidad, mi hermano, de donde él venía y fue puesto predestinado para el mensaje ese, porque él era antes que yo. Sí, son las dos acepciones, pero noten una cosa, se está hablando de dos inicios, el inicio de Cristo y el inicio de Él. Amén. Pero dice, el de Él fue antes, entonces está hablando de iniciarse, no de la eternidad. Ahora, la eternidad está implícita en que la Dios esencia no tiene principio. Muy bien. ¿Qué más? Respecto a la adopción del cuerpo, hermano Otto, lo deficiente de nuestro cuerpo va a ser solamente cuando el alma y el espíritu estén completos, afines a Dios. Mira, la restauración de todo el ser triple nuestro va a realizarse, o mejor dicho, va a complementarse hasta que el cuerpo sea mudado. Porque el cuerpo no mudado es defectuoso a causa del pecado. Entonces, cuando el cuerpo sea adoptado, se acabó el último defecto del ser. Porque ya se limpió el espíritu, ya se lavó el alma, y ahora se va a normar a la vida anterior el cuerpo. Entonces, hasta entonces seremos completos. Quiere decir entonces que mientras este cuerpo continúe, hay deficiencia. Absolutamente, hasta el último suspiro y hasta que haya salido todo el aire que hay ahí, hasta ese momento todavía somos defectuosos. Y aún en el sepulcro pues somos más defectuosos porque el cuerpo se desintegra ahí. Menos mal que lo van a reintegrar. Gracias, doctor. Tenemos 11 minutos de preguntas para que aprovechen. Hermano Otto, disculpe, usted dijo que el Señor Jesucristo había regresado a la casa de los muertos, refiriéndose a Lázaro. Imagino los vivos, María. Pero, ¿por qué será que se le apareció antes a Marta? Bueno.
serían los avisos a hombres naturales antes de llegar a la parucía. Son los avisos que se están dando ahora y que le apareció a fulano, que le apareció a Pablo, que le apareció, esos aparecimientos. Pero acuérdate que las figuras no son completas. Pero lo que sí enfoca ahí es que en un encuentro secreto se escenificó el trato con María. En cambio, el trato de Marta fue común y con todos. Y él bajó a resucitar a uno de entre los muertos. En cambio, cuando ya fueron al cementerio, fueron donde estaban todos los muertos. Y ahí va Marta. El papel que desempeña ahí en el cementerio es más de Marta que de María. En cambio, el de María fue un encuentro de comprensión, pero secreto, que hizo que ya María fuera al cementerio sabiendo qué iba a pasar. Pero Marta estaba todavía bregando, sí, que el juicio, que no sé cuánto, los teólogos en la tierra, en la tribulación. Así que tienen inflexiones que yo creo que si le lee uno unas 20 veces ese capítulo 11 de Juan, le va a sacar más viruta a la madera, hermano. Es precioso, eso es profundo. Muy bien, ¿por dónde vamos? Hermanoto, disculpe, sobre el sexo de los espíritus, de las preguntas que estaban haciendo anteriormente. ¿No será que el espíritu es neutro, por eso nosotros podemos amar a Cristo y adorarlo de varón a varón? No, el espíritu, la pregunta que se hacía era que si el espíritu tenía sexo. Dije, es neutro. Es neutro. Pero ya en la persona ya no puede ser neutro. Ya tiene que definirse para alimentarse o para lidiar con un alma femenina o masculina, según la dimensión del asunto. ¿Me entiendes? Por ahí va la cosa. Es muy difícil de explicar, esto es subjetivo, ¿no? Hermano, recordando lo que usted mencionó. Perdona, hermano, no estoy diciendo yo dogmáticamente que eso es así como lo estoy diciendo. Estas son deducciones que estoy haciendo. O sea que es posible que se modifique eso a medida de la luz que venga. Pero lo que yo estoy diciendo es que yo creo hasta este momento, como decía el hermano Hogg, hasta hace 10 minutos yo creo que el espíritu es neutro. Puede ser que venga neutro y se quede neutro aquí y uno lo defina con muchas actividades, o el cuerpo lo defina, pero a mí me da la impresión por de pronto que es así como les dije, pero es deducción, eso no es revelación, la revelación es otra cosa. Sí, mi pregunta era esto, hermano. Usted mencionó de que así como Jesucristo estuvo 40 días, como Jesucristo estuvo 40 días en una administración, hermano, a terrenales, siendo espiritual, nosotros vamos a estar en una, se podría decir, en una etapa similar a la de él, antes de ser arrebatados. Pero ya estaremos cubiertos de gloria, hermano. Pero en 3 niveles. Cuando los muertos en Cristo resuciten de entre los muertos, así que los demás van a quedar muertos, tanto del reino como de impíos, pecadores. Esos muertos resucitados, que son muertos en Cristo, novia, ellos van a ser primero exaltados mortales, luego exaltados a inmortales y transformados para vivir celestemente. ¿Ya me entiendes? Lo celeste es para ir a la esfera celeste. Lo inmortal es para todavía estar aquí 40 días o no sé qué tiempo. Porque a esos 40 no los he definido yo, si son días, meses o qué. Hace 2000 años fueron 40 días. Entonces, digamos que sean 40 días. Esos 40 días vamos a estar nosotros aquí con el Señor a la vista, pero mortales primero. Entonces, imagínense ustedes, hermano, que nos maten con el Señor presente ahí. Con mucho gusto solo da uno el paso y se pone a la par de él, hermano. No hay problema. No hay problema, hermano, sinceramente. Pero otros van a ser invulnerables porque Él los va a... No, Él va a poner ahí ángeles. Pero todavía el concepto es que son mortales todavía. Mortal. Cuando ya hay una entrega total de la persona, entonces ya vamos a pasar a ser inmortales y luego para subir nos ponen gloriosos para subir, porque si no, no subimos. Nos ionizan. En vez de ponernos escafandas tan feas que se miran, nos van a ionizar. Y así ionizados en una velocidad del pensamiento, vamos a estar allá con el Señor.
ahí es donde está mi pregunta. En esa etapa de inmortales, hermano, ¿habrá alguna función de ministración? No, pues si es que mi hermano, si es que pero el panorama completo. La inmortalidad es para subir ionizados y bajar inmediatamente a ministrar con el Señor. Es que esa no es desaparición de la novia. Es una venida a ministrar inmediatamente y a recoger a sus hijos que se quedaron en la guardería. Eso yo lo vi en visión de noche. Con eso quiere decir sueño, ¿eh? Yo vi la recuperación de los niños cubiertos por los padres inmortales. Y los recogen otra vez, entonces ya los tienen ellos allá al alcance de su mano, los protegen, los cuidan, y de alguna manera nos van a ver ellos, ¿verdad? Ahí será donde dice, y cosas mayores que estas haré. Seguro. Bueno, ya en esos 40 días, o no sé cuánto tiempo, se van a hacer las 7 veces cosas más que la iglesia primera. No es ahora. Ahora no le llegamos ni a los tobillos todavía a ellos. No, y ni a es iglesia infantil y no le llegamos ni a la infantil. En cambio ahí le vamos a dar hasta la estatura plena de Cristo. Hermano Otto, solo perdone, lo último con esto, sí. Un segundo más, Mira, solo hermano, esta pregunta. Pues. No sé si solo a mí me pasa, pero sé que el Señor nos entregó un ministerio a nosotros para capacitar a santos, para llevarlos a la estatura del varón perfecto. Sí. Y es frustrante, por lo menos para mí algunas veces, el ver que hay gente que no busca, que no anhela el deseo espiritual. Pues eso están preparando para quedarse. Exacto. Entonces, para sabio no se estudia. ¿O qué digo? Para burro no se estudia. la pregunta es, ¿será hasta en ese momento que se llegará a la estatura del varón perfecto, hermano? Ya los hemos dado, hermano. Se va a llegar primero a la estatura del varón perfecto y después a la plenitud de Cristo. La una es la gloria mortal y la otra es la gloria inmortal. Es que hay que revisar todos los estudios, todos. Porque el que no haya visto las otras secuencias, poco le va a ser difícil entender eso. Por eso les insistimos, hermanos pastores, si es el hacha que están afilando, afílenla bien. Y búsquense todos los estudios, todos los cassettes que haya, para que si están en esta cobertura estén empapados todos. Porque, digamos, yo querría dar todo lo que mi hermano está preguntando, pero eso ya lo hemos dado, lo hemos estado dando. Entonces, tal vez insistir sí está bien para que se vaya quedando. Pero si volvemos a ver todo, entonces ya no vemos esto, y no vemos lo de más adelante. Entonces la idea es que todos juntos nos pongamos al día, hermano. Pero si solo vienen a estudiar aquí, venimos a estudiar aquí juntos, y después ya, como el que estudia hasta última hora va a calentar las lecciones para el examen. No, estudiamos para tenerlo. Esta exhortación que estoy haciendo a raíz de la pregunta del hermano, es porque la mayoría de los hermanos pastores, sobre todo los de lejos, como el hermano Rigoberto, les cuesta venir. Y yo estoy consciente que no es fácil que estén aquí, al contrario, admiro que estén aquí. Les es difícil. Pero si se ponen un poquito más activos para estar al día con los cassettes pues se consiguen de alguna manera. Entonces vamos a ver eso. Porque hemos estado bastante insistiendo en la glorificación terrena y la glorificación celeste. Y no es lo mismo la gloria de los celestes que la gloria de los terrestres, dice Primera de Corintios. Entonces eso ya está en cassettes. Sí, hermano Mino, pero con micrófono, por favor. Aquí está la cosa. Por aquí va, hermano. Quisiera preguntarle, hermano, fíjese que un día me hicieron una pregunta que me dejaron con la palabra en la boca, me costó, no pude más bien contestar. Es en relación al juicio individual del ser, cuerpo, alma y espíritu. Me preguntaban si el alma es la que peca, ¿por qué habrá juicio para el cuerpo? ¿Será que peca el cuerpo individual también? Es que el cuerpo coopera, pero no, cuando estamos diciendo cuerpo no estamos diciendo músculos. En este caso estamos diciendo las maneras de expresarse el alma físicamente. Entonces tiene culpa la parte física que da acomodo a los pensamientos, a las acciones, que coopera. Si no, no habría juicio para el cuerpo. Pero entendámoslo no tanto como juicio, como consecuencia de las acciones internas del espíritu y del alma, el cuerpo va a ser beneficiado o damnificado, ahí hay juicio. Por eso sería que el cuerpo va a ser transformado, el mismo cuerpo va a ser nuevamente restaurado, ¿no? ¿Se podría responder así?
por ser de que en sí el cuerpo, músculos, todo eso no se No, el atacan cuerpo en va a sí. ser restaurado porque está mal programado por el alma. Entonces, si no vota esa programación, entonces no puede heredar el reino, porque entonces funcionaría con la misma programación. Entonces tiene que votar esa programación votando la sangre. Y al votar la sangre, vota toda la programación, como a una computadora que se le desconectó y votó toda la programación. Entonces le hacen una nueva. En ese sentido es que va a haber un cuerpo nuevo programado, pero no nuevo muscular, o que digo, la masa del cuerpo no va a ser totalmente nuevo, porque entonces sería otro cuerpo para que reencarnara el espíritu y el alma. Restaurado. Una reconstrucción del mismo. Nos quedan 0 minutos. Hermano Otto, quisiera hacer 2 preguntas, si es que me queda tiempo, y si usted me lo Y permite. la de hermano Julito son 2, bueno. La primera, sí, la primera. Échate la primera luego. Rigo hacía la pregunta y decía que nos ha sido dado un ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, aquí en la tierra. Y que por qué a veces la gente no está motivada. Ahora, ¿no será la razón de eso, hermano Otto? Eso quisiera preguntarle. ¿No será la razón de la falta de motivación que se está usando un solo ministerio y no los 5 en las diferentes facetas? Permíteme la palabra para contestar la primera parte. Primera razón, se quiere hacer todo, lo quiere hacer todo uno, como tú acabas de decir, en vez de repartir el trabajo a los especialistas. Y número 2, que nosotros estamos dando lo que alcanzamos a dar. Y como dijo un médico una vez, cuando se murió su paciente, hasta aquí llegó la ciencia, le dijo a los familiares. Entonces, uno de los familiares le dijo, no, hasta ahí llegó usted. La ciencia sigue. Bueno, porque a veces uno no le da a la gente lo que la gente necesita. Y le está repitiendo de los pastores canillas de alambre de cada 24 de diciembre. Entonces, todo eso hace que la gente se canse de estar oyendo, y entonces el ministerio es deficiente. Si uno no agarra todo el bagaje, si mira, toda la vida no va a alcanzar para siquiera solo el libro de Juan, menos toda la Biblia. Y no queremos leerla, y no queremos estudiarla, y no queremos profundizar. Toda la gente al fin se aburre. Con que se aburre uno de oírse a uno.